Hola, buenos días, tardes o noches. Yo soy Pedro Esteban García de la Cruz y este es mi proyecto de historia, de recursamiento. Ahí les va pues. Vamos a ver si ahora sí graba, porque ya lo grabé una vez y no grabó. Ahora a ver si sí graba. Bueno, ahí les va. Esperen, sí está grabando. Vamos a comenzar con el primer tema, que es la colonización en el territorio mexicano. La colonización es el proceso mediante el cual un país o grupo de personas toman control sobre un territorio, estableciendo su dominio político, económico y social sobre los pueblos originarios de esta región. Esto implica la imposición de nuevas estructuras de poder, religión, cultura y economía, a menudo a través de la violencia y la explotación. En el contexto de México, la colonización comenzó con la llegada de los conquistadores españoles en 1519, cuando el navegante Hernán Cortés y sus tropas arribaron a las costas de lo que hoy es el estado de Veracruz. Después de varios enfrentamientos y alianzas con los pueblos indígenas, los españoles lograron conquistar el imperio azteca, cuya capital, Tenochtitlán, cayó en 1521. La colonización española de México se consolidó durante los siguientes siglos, estableciendo el virreinato de la Nueva España, que duró hasta principios del siglo XIX. La colonización tuvo un impacto profundo en la cultura, la religión, las estructuras sociales y la economía del territorio, y su influencia sigue presente en la sociedad mexicana actual. La colonización española en México terminó con la independencia del país en 1821, aunque el legado de esta época continuó en muchos aspectos de la vida mexicana. Uh-huh. Ahora el desarrollo de la colonización en el territorio mexicano. La conquista de México fue un importante acontecimiento que se inició en 1519 y se consumó en 1521, cuando el pueblo mexica fue sometido por un reducido grupo de españoles que contó con el apoyo de otros pueblos indígenas aliados. La conquista de México se caracterizó por involucrar negociaciones, alianzas militares y un despliegue de violencia desmedida que tuvo como protagonista las tropas españolas comandadas por Hernán Cortés, así como sus aliados tlaxcaltecas y sus enemigos mexicas. El resultado no solo fue la conquista del imperio azteca, sino la aniquilación de buena parte de la población indígena de Tenochtitlán. Los españoles contaban con armas de fuego, armaduras, caballos, además de lanzas, espadas y ballestas. Los mexicas usaban lanzas, arcos, dardos, escudos y otros artefactos. A pesar de esta ventaja tecnológica de los españoles, las razones de la victoria parecen vincularse también con el aprovechamiento de conflictos preexistenciales entre poblaciones del Imperio Azteca, la introducción de enfermedades y las decisiones estratégicas y tácticas de Hernán Cortés. Ahora las causas de la conquista. Las exploraciones europeas de principios del siglo XVI solían estar motivadas por ansias de conquista territorial, de difusión del cristianismo y de adquisición de riquezas mediante la explotación de recursos humanos, en ocasiones mediante la esclavitud, o la obtención de bienes preciosos, especialmente oro y plata. La corona española solía promocionar estos viajes, pero los conquistadores también actuaban según sus propios intereses. Muchos de estos pertenecían a estratos menores de la nobleza europea y buscaban oportunidades y aventuras en ultramar. En el caso de Hernán Cortés, posiblemente buscaba tanto conquistar nuevas tierras para la corona y difundir la religión cristiana, como obtener gloria militar y riquezas derivadas de la explotación a mano de obra indígena en haciendas y minas de metales preciosos. La búsqueda de oro fue una de las motivaciones más frecuentes en este tipo de empresa. Cuando Cortés recibió oro de Moctezuma como una forma de negociar o apaciguar sus deseos de conquista español, y sus tropas vieron, en cambio, una razón más para apropiarse de la ciudad. Uno de los sucesores de Moctezuma, Cuauhtémoc, fue torturado tras la captura de Tenochtitlán por los españoles, que querían que confesara dónde se ocultaba el oro, que suponían debía ser más abundante del que habían hallado. En octubre de 1492, una expedición comandada por Cristóbal Colón y financiada por los reyes católicos, cuyo objetivo era alcanzar las Indias, que se hallaban en Asia,
Arribó, en cambio, a territorio americano. Este hecho significativo desencadenó una serie de transformaciones profundas en Europa, América y otras partes del mundo. Ujú. La Noche Triste. La Noche Triste es el nombre por el cual fue recordada especialmente por los conquistadores españoles de México la noche del 30 de julio del 1 de julio de 1520, debido a la huida que tuvieron que emprender de la ciudad de Tenochtitlán bajo el fuerte ataque de los mexicas, y que les provocó numerosas bajas. Los españoles decidieron escapar la noche 30 de julio de 1520. El plan era salir sin hacer ruido, pero estaba el problema de que Tenochtitlán era una ciudad edificada en una isla en medio del lago de Texcoco. Se les ocurrió confeccionar un puente improvisado a base de canoas amarradas entre sí por medio de cuerdas, por el que comenzaron a transitar con todo lo que pudieron. Algunos se empeñaron a salir con todo lo que habían conseguido en la ciudad, pero otros consideraron más prudente viajar ligeros. La huida comenzó sin problemas hasta que fueron vistos por una anciana mexica que se había levantado de noche para recoger agua. La mujer dio aviso al resto de la población, que rápidamente se organizó para impedir el escape. Los mexicas se desplazaron en canoas hasta tierra firme, mientras que otros atacaban desde la ciudad. El desenlace era visible. Gran cantidad de españoles y de sus aliados fueron muertos o capturados. A duras penas se salvaron Cortés y Alvarado, además de las pérdidas en armamentos y tesoros en el fondo del lago. Cuando por fin pudieron hacer un alto luego de alcanzar tierra firme, fue que Cortés pudo captar en su completa dimensión el ataque que había sufrido. La tristeza provocada por el conquistador por el episodio fue lo que le dio nombre a la Noche Triste. Espérenme un momento. Esto para tomar agua. Gracias. Ahí va pues. La caída del Imperio Azteca. La caída de Tenochtitlán el 13 de agosto de 1521 fue un momento decisivo en el colapso dramático del Imperio Azteca, que dominaba Mesoamérica. Liderados por Hernán Cortés, los conquistadores españoles disponían de tácticas y armas superiores. Además, los visitantes del Viejo Mundo trajeron consigo nuevas y terribles enfermedades que causaron pérdidas masivas entre los indígenas americanos. Los aztecas o mexicas eran un pueblo conquistador, lo que significaba que en muchas ciudades que habían subyugado estaban muy dispuestas a unir fuerzas con los españoles. Tenochtitlán era la capital política y religiosa del mundo azteca, y sus defensores opusieron una prolongada y feroz resistencia. La victoria de los españoles y sus aliados propuso el saqueo y la destrucción de la que fuera la mayor ciudad de América, pero finalmente se reconstruyó y se convirtió en la actual Ciudad de México. Obviamente esto muchos años después. Organización política en la Nueva España. Al establecerse el sistema virreinal como forma de gobierno, no solo en Nueva España sino en América Española, las figuras que fungían en la administración de los territorios descubiertos y reclamados por la corona de España hacían parte de la estructura política de gobierno y se entretejió de la siguiente forma. En la pirámide de organización política de la Nueva España, primero era el rey, el que tomaba todas las decisiones y se emanaba desde el reino de España. Se encontraba por encima de todos en el gobierno en el Nuevo Mundo, al mismo tiempo que intuía y nombraba a las autoridades bajo su mando. Es entonces el rey español la cabeza de gobierno y por lo tanto la cabeza de la organización de la política virreinal. Luego era el Consejo de Indias. Ese también está en España, pero ejercía su poder solo en los territorios del Nuevo Mundo. Su función fue principalmente aconsejar al monarca español en la creación de leyes, nombramiento de funcionarios, el repartimiento de justicia y el nombramiento de algunas autoridades eclesiásticas. También regulaba el comercio terrestre y marítimo. La Casa de Contratación de Sevilla fue la figura que se encargaba únicamente de la regulación del comercio entre España y los territorios bajo dominio español. En América residía su poder en España y en otras funciones también estuvo
el recaudo de impuestos y la administración en el cobro del quinto real. Un momento. Sigue grabando. El virrey. El virrey ocupaba cierta medida la figura del rey español, aunque con un poder limitado pero eficaz para la implementación de políticas económicas, de justicia y gobierno en el virreinato, en el cual era designado, sí. También fue apoyo de la iglesia en cuanto a la facilitación de la evangelización de las nuevas tierras. Luego las audiencias, que su función era escuchar las quejas de la población, la aplicación de leyes y justicia, así como tomar el lugar del rey del virrey cuando éste no estaba. Se conformaba por destacados personajes dedicados a la jurisprudencia. Luego los gobernadores, que al igual que el rey gobernaban las provincias, perdón, al igual que el virrey, los gobernadores de las provincias, al igual que el virrey, los gobernadores de las provincias dentro del virreinato eran designados directamente por la monarquía española. Esta figura cambió el nombre hacia la mitad del siglo XVIII por el intendente, cuando las provincias dieron un paso a la organización de los territorios en las intendencias. Luego los ayuntamientos. Esta figura administrativa se conformaba por habitantes destacados de la comunidad en la cual vivían y se encargaban de resolver problemas administrativos y económicos y de justicia de su comunidad. En las ciudades de mayor número de habitantes se les llamaba ayuntamiento y en las poblaciones con menor densidad de población, cabildos. También eran parte de sus funciones el reparto de tierras y la recaudación de algunos impuestos. Déjenme revisar si sigue grabando. Sigue grabando. Sigan viendo. Ahora vamos a hablar más profundamente del virrey, la Real Audiencia, gobernadores y los alcaldes. El virrey de Nueva España era el cargo ejecutivo que fungía como representante directo del rey de Nueva España, en la cabeza del gobierno de esta unidad territorial. Esto iba a incluir la administración de los reinos de México y Nueva Galicia, las capitanías generales de Cuba, incluidas Luisiana y Florida, Filipinas, Guatemala, Puerto Rico, Santo Domingo y Yucatán, así como las comandancias generales de las provincias internas de Occidente y de Oriente. El cargo fue creado en 1535 como reemplazo de las entidades políticas previas, gobernadores, capitanes generales y presidentes de la Real Audiencia. Primero para elevar los dominios hispánicos de la llamada América septentrional al rango del virreinato, y también para corregir las dificultades ocasionadas por el manejo irregular de los cargos anteriores. El titular del puesto era nombrado directamente por el monarca español por un periodo de 3 años con la opción de prorrogar su mandato de manera indefinida por decisión del mismo soberano. De la misma forma, su remoción o sustitución eran decididas al criterio del rey. En suma, 61 hombres ocuparon el cargo, siendo el primero Antonio de Mendoza y Pacheco el último, con la denominación de virrey. Juan José Ruiz de Apodaca y Elisa. Comúnmente la sustitución emergente recaía de forma interna en el arzobispo de México. Ahí va. La Real Audiencia. La Real Audiencia funcionaba como supremo tribunal de justicia de la Nueva España. Se creó el 13 de diciembre de 1527 por la Real Cédula, orden expedida por el rey de España, expedida por Carlos I, o primero. En la Real Audiencia se llevaban a cabo juicios civiles, juicios criminales y apelaciones. Además determinaba el tributo que los indígenas debían pagar e interpretaban las normas vigentes de la Nueva España. Los gobernadores. La Nueva España fue el primer territorio americano colonizado por los conquistadores, exploradores y misioneros españoles. Aunque originalmente este nombre se lo aplicó Hernán Cortés a los territorios de los actuales estados de Veracruz y Puebla,
por el hecho de que se parecían bastante a sus paisajes a los de España. Su capital de México decidió que gobernase los territorios del norte de las provincias españolas, es decir, los actuales México, América Central, las Antillas, el oeste y el sur de Estados Unidos. Al final del siglo XVIII llegaría hasta la isla de Vancouver, Canadá, y posteriormente al sur de Alaska, Florida, Luisiana, parte de Georgia, Alabama y los territorios de las Filipinas, las Carolinas y las Marianas, y además territorios del Mar del Sur. Más tarde estos territorios se dividirían en audiencias. Dichas audiencias son la Real Audiencia de México, la Real Audiencia de Guadalajara, la Real Audiencia de Guatemala, la Real Audiencia de Santo Domingo y la Real Audiencia de Manila. Alcaldes. Los alcaldes mayormente eran responsables de la administración de justicia. Sus decisiones eran apelables ante la Real Audiencia y en lo relativo al gobierno quedaban bajo la autoridad del virrey. Aunque los nombramientos se hacían por designación real, actuaban como representantes de las autoridades centrales en el gobierno local de las ciudades y en villas de españoles y de los pueblos de indios. Sus facultades administradoras se extendían a todos los aspectos de la vida. Recaudaban los tributos, vigilaban las encomiendas, disponían sobre caminos y transportes, cuidaban de la moral política y de la religión, con los alcaldes mayores trabajando de común acuerdo. Ahora los corregidores, ayuntamientos y República de Indias. Los corregidores se introdujeron para atender la administración de los pueblos de indios que no estaban encomendados, es decir, que tribunaban directamente a la corona. El corregidor era un oficial con atribuciones gubernativas y con jurisdicción civil y criminal. Los ayuntamientos eran las unidades de gobierno local que velaban por los intereses particulares de una ciudad o de una villa, siendo el órgano municipal por el medio del cual los vecinos velaban por los problemas judiciales, administrativos, económicos y militares de su municipio. Estaban compuestos por varios regidores, 2 alcaldes ordinarios, el alférez real y el alguacil mayor como cargos electivos, otros que eran empleados permanentes de cabildo, como el fiel ejecutor, el procurador, el escribano, el mayordomo, el depositario y un escaso personal subalterno. Existían 2 tipos de cabildos: el ordinario, que era el que se reunían habitualmente, y el cabildo abierto, que se convocaba en momentos de extrema gravedad, donde participaban todos los vecinos. Los asentamientos de naturales y las misiones jesuíticas tuvieron un número reducido de regidores y en general contaban también con un alcalde. Su autonomía municipal era muy inferior. La República de Indias. Se establecieron en zonas densamente pobladas por indígenas que recibían tierras, vivienda, y en tales núcleos urbanos debían construirse iglesias para su convención en la religión católica. Buenas, regresamos de los comerciales. Esperen, si está grabando. Bueno, seguimos. La conspiración de Valladolid. La conspiración de Valladolid fue un intento de rebelión en 1809 contra el dominio español en México, que formaba parte de los movimientos de independencia que surgieron en el continente americano durante el siglo XIX. Esperen un momento. Hola, ¿cómo están? Aquí va lo que sigue. Se cortó el video. Vamos a ver si ya no se corta. Parece que no, pero quién sabe. Quizás se vuelva a cortar. Pero bueno, voy a ser más breve esta vez. Aquí voy. La conspiración de Valladolid. La conspiración de Valladolid fue un intento de rebelión en 1809 contra el dominio español de México. O sea, fue el primer intento de independencia
que se intentó en la actual Morelia y tuvo como protagonista a un grupo de criollos intelectuales que buscaban la independencia de México y el fin absoluto de la monarquía española. Esto no se logró, pero fue el comienzo que llevó a la conspiración de Querétaro. La conspiración de Querétaro fue un complot organizado en 1810 por un grupo de criollos, de nuevo, entre ellos Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama y otros para iniciar la lucha por la independencia de México. Se gestó en la ciudad de Querétaro, donde se planificaba la sublevación contra el gobierno virreinal. Ujú. Luego esto lleva al grito de Dolores. El grito de Dolores fue el evento que marcó el inicio de la Guerra de la Independencia de México. El 16 de septiembre de 1810 fue pronunciado por Miguel Hidalgo, un sacerdote en la localidad de Dolores, quien, al enterarse de la conspiración que había sido descubierta, llamó a la rebelión contra el gobierno virreinal. Hidalgo, acompañado de un pequeño ejército de campesinos, dio el grito de "Viva la Virgen de Guadalupe, viva Fernando VII, ¿séptimo? Séptimo, muere el mal gobierno". La rebelión rápidamente ganó apoyo y se extendió por diversas regiones del país. Este acto encendió la lucha que llevaría a la independencia de México. Ujú. ¿Cómo y por qué se integra María Morelos y Pavón al movimiento? María Morelos y Pavón se entregó al movimiento de independencia después del grito de Dolores. Se integró porque era un sacerdote que estaba harto de pues eso, de la monarquía española. Pues tenía un enorme compromiso social y Morelos como sacerdote estaba muy influenciado por las injusticias sociales que sufrían los pueblos indígenas. Entonces vio en la independencia una oportunidad para cambiar la situación de desigualdad en México. A diferencia de otros líderes, Morelos se unió al movimiento porque creía fielmente en la independencia de México y en la creación de un gobierno autónomo basado en principios de justicia, igualdad y libertad. Luego pasamos al aprisionamiento y muerte de Hidalgo. Tras el descalabro en la batalla de Puente de Calderón en enero de 1811 y la posterior derrota de los insurgentes, los líderes del movimiento, incluido Hidalgo, se retiran hacia el norte con la intención de escapar a Estados Unidos o organizar el ejército. Sin embargo, fueron perseguidos por las fuerzas realistas o los leales a la fuerza española y el 21 de marzo de 1811 en la ciudad de Chihuahua, Hidalgo y sus compañeros fueron capturados en una emboscada mientras huían. La muerte de Hidalgo fue después de un juicio tras su arresto, donde fue llevado a Chihuahua y posteriormente a la Ciudad de México, donde fue juzgado por la Inquisición y las autoridades coloniales. Fue condenado a muerte y el 30 de julio de 1811 fue ejecutado por fusilamiento en la Alameda de la ciudad de Chihuahua. Morelos toma el cargo de movimiento. José María Morelos tomó el cargo de movimiento de independencia de México después de la ejecución de Miguel Hidalgo y posteriormente desorganización del ejército insurgente. La manera y las razones por las que Morelos asumió el liderazgo son pues, varias. Primero, su vacío de poder tras la muerte de Hidalgo. Pues después de la muerte del líder más grande de la independencia y después de atrapar a otros líderes grandes, pues él tuvo que pues, ponerse adelante y volverse líder. Aparte por sus capacidades de liderazgo que ya había mostrado que había mostrado en el sur y pues el apoyo que tenía de sus seguidores. Y fue nombrado jefe de las fuerzas insurgentes en el sur del país. Uh-huh. En el sur del país, donde estaba su base de operaciones. O sea, hizo su base de operaciones en el sur del país, por Chilpancingo y Tixla, en Guerrero, donde fue su clave en su lucha, haciendo así el Congreso de Chilpancingo en 1813. Y ahora pues hablamos de eso, ¿no? El Congreso de Chilpancingo. Este coincidió en los siguientes puntos claves
ideales con los insurgentes. Ujú. Que era la independencia absoluta de España, la absolución de la monarquía. Estaba harto de la desigualdad, sí, de la desigualdad y de la falta de derechos humanos. ¿Quiénes participaron? Participaron gente como Andrés Quintana Roo, José María Teclo Morelos, Antonio C. Francisco, entre otros. Este se proclamó la sentencia de la independencia de América Septentrional, en la que se declaraba la independencia de México y España y se afirmaba la ruptura con la monarquía española, estableciendo un gobierno republicano, en la creación de un sistema legal y político, y etcétera. Ahora los sentimientos de la nación. Esto fueron una serie de principios y propuestas que Morelos presentó al Congreso para definir el rumbo del país una vez alcanzada la independencia. Este documento se considera una de las bases ideológicas del movimiento insurgente y un antecedente del primer marco constitucional de México. ¿Qué expresan? Los sentimientos de la nación expresan los siguientes puntos clave: la independencia de México, el rechazo a la monarquía, la igualdad y justicia, libertad de religión, reformas sociales y económicas y la soberanía popular. Luego se hizo la Constitución de Apatzingán. La Constitución de Apatzingán fue promulgada el 22 de octubre de 1914 por el Congreso de Anahuac durante la lucha por la independencia de México. Coincide con los sentimientos de la nación de Morelos en varios aspectos: la independencia de México de España, la abolición de la monarquía y el establecimiento de un gobierno republicano basado en la soberanía popular y la igualdad. ¿Quiénes participaron? José María Morelos, Andrés Quintana Roo, José María Teclo Morelos, los mismos. ¿Para qué sirvió? Sirvió para establecer un marco legal y político para el México independiente, reafirmar la independencia y desafiar el gobierno español, proponer una república con derechos fundamentales para los ciudadanos, aunque no pudo implementarse por las dificultades del movimiento insurgente. En resumen, la Constitución de Apatzingán fue un importante paso en la consolidación de la independencia de México, estableciendo como principios de libertad, igualdad y soberanía. Luego el arresto de José María Morelos y Pavón. Morelos había sido uno de los principales líderes del movimiento insurgente, logrando importantes victorias y tomando el control de gran parte del sur de México. Sin embargo, tras varios años de lucha y la disminución de recursos, las fuerzas realistas lograron localizar y capturar a Morelos. En 1595, un noviembre, mientras Morelos se encontraba al sur de México intentando reorganizar a las fuerzas insurgentes, fue sorprendido por un grupo de soldados realistas en Tehuacán. Fue arrestado sin mucha resistencia, ya que no contaba con la capacidad para enfrentarse a las fuerzas realistas en ese momento. Y el 22 de diciembre de 1815 fue ejecutado por fusilamiento en San Cristóbal, Ecatepec, cerca de la Ciudad de México. Y esto nos lleva a Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide. Vicente Guerrero se unió al movimiento de independencia en 1810 como el líder militar del sur de México, influenciado por su descontento con las injusticias sociales y la opresión de los pueblos indígenas y mestizos. Se unió a las fuerzas insurgentes bajo el liderazgo de José María Morelos. Agustín de Iturbide, inicialmente un oficial realista, cambió de bando en 1820 por razones políticas, después de la crisis de España. Se unió a los insurgentes y firmó el Plan de Iguala en 1821, que proclamó la independencia de México y estableció la monarquía constitucional, con él mismo como emperador en 1822. En resumen, Guerrero entró por ideales de justicia social, mientras que Iturbide lo hizo por razones políticas y de poder. Luego el ejército trigarante. Esto fue una fuerza militar que jugó un papel crucial en la independencia de México, creada en 1821 durante la fase final del conflicto. Su nombre proviene de los tres principios que sostenían su lucha: religión, independencia y unión. ¿Qué es lo que lo conformaban? Está conformado principalmente por insurgentes, realistas, todos bajo el liderazgo de Iturbide. Su función era proteger la independencia.
Su principal función era garantizar la independencia de México respecto a España. También luchaban por unificación y mantener el orden. Luego el Plan de Iguala. Esto fue un acuerdo político y militar firmado el 24 de febrero de 1821 en Iguala, Guerrero, México. El plan fue suscrito por Agustín Iturbide, comandante del ejército trigarante, y Vicente Guerrero, líder insurgente, con el objetivo de poner fin a la guerra de independizar México. Vamos a ver que todo vaya bien. Sí. Los principales puntos del plan de Iguala eran la independencia de México, obviamente, la unidad, la religión, la monarquía, derechos. Y ya, eso es todo. Fueron como 30 minutos. Espero que sea suficiente eso. Y si no, lo siento. Aquí me despido. La quiero mucho. A usted. Y que alguien que esté viendo esto, también te quiero mucho. A ti, que estás viendo esto hasta el final. No sé quién seas. Estás loco si estás viendo esto hasta el final. También te amo. Te lo juro ya. Te lo juro. No, pues ya. ¿Qué digo? Adiós. Me despido. Estoy cansado. Los quiero a todos. Vengan para acá. Vengan aquí. Adiós.